Bueno, tengo aquí un tipo, ¿verdad?, de la chinita. Esto es un testimonio de lo que hay aquí en la imprenta del Estado Zulia, de lo que era la industria, uno de los mecanismos de la industria gráfica hasta mediados de los años 50 del siglo XX. Y bueno, para mí esto es un referente de lo que eran uno de los juguetes que tenía en la casa, porque mi tío trabajaba haciendo revistas. Y, y por supuesto, creo que es un regalo estar aquí ahora en el sitio donde se hacen libros. Se hacen muchísimas cosas, por supuesto, impresas, pero se hacen libros también. Porque el libro, para mí, como para muchas otras personas, es un referente de conocimiento, es un referente de mundos que se abren cuando uno abre las páginas de un libro. De la imaginación, de la fantasía, por supuesto, del conocimiento. Y, y hoy en día, ¿verdad?, que estamos en presencia de diversas plataformas, diversos medios para hacer libros, que pone a disposición de la gente la posibilidad de la lectura como uno de los actos más gratificantes que se puede hacer en la vida. Debo decir que uno ratifica la importancia del libro, de ese libro que uno puede tocar, del libro que uno puede oler, del libro que anda con uno como un compañero, y que cuenta ahora con un medio para difundirse en otros espacios, en otros niveles, como son los libros virtuales. Aquí en la imprenta del Estado Zulia tenemos la fortuna de recibir muchas solicitudes de impresión de libros, porque uno comienza a pensar, bueno, ¿cómo llega una persona a la posibilidad de ver impreso en una carátula su nombre como autor de un libro? En el Zulia, aquí en la imprenta, como imprenta oficial, recibimos rutinariamente muchas solicitudes que nos llegan de las más diversas formas y digamos de la más diversa gama de personajes, públicos, privados, desde la persona que tiene un sueño de ver escrito, de ver difundido una investigación que hizo, hasta el discurso político. Lo cierto es que es legítimo todo intento, todo deseo de publicar un libro, pensando en comunicarse con otros, en comunicar, en hacer masivo un mensaje que se quiere transmitir. Hay muchas personas que llegan y me preguntan, Lucía, ¿cómo hago para hacer un libro? ¿Cómo se hace un libro? Y bueno, ese es un proceso que nace con una idea, como decíamos, de comunicar, de un material que de pronto ya está organizado o puede que no, pero que se quiere difundir. Recibimos digamos, los textos, si tienen imágenes, y lo primero que se hace es una especie de curaduría previa, es decir, revisar los materiales, ¿verdad? Ver qué tanta organización, qué tanto está el discurso ya elaborado, ya organizado. Se le hacen sugerencias a la persona de cómo distribuirlo, y a veces hay que recurrir a la consulta con algún experto en la materia sobre la que la persona está escribiendo. Y seguidamente se inicia entonces el proceso de diseño, de darle forma a ese contenido. Bueno, aquí casi todos los días llega mucha gente con necesidades de impresión, por lo general son libros. Hay mucha gente que escribe sus propios libros y siempre llegan primero obviamente buscando un presupuesto, la forma más económica de imprimirlo que esté a su alcance. Y por lo general sí traen ya una portada hecha o buscan quien les ayude en esa área. Bueno, nosotros en el departamento de diseño utilizamos los programas comunes de digitalización, de diagramación, los más usados. Y allí comenzamos el proceso. En la imprenta del Estado Zulia, las máquinas que tenemos son bastante antiguas, vienen más o menos de 1950, son muy buenas, son unas máquinas alemanas, de verdad caballitos de batalla. Y es necesario conocer cómo trabajan esas máquinas, ¿verdad? Para que los diseñadores se adecúen el diseño digital, la separación de colores. Recuerden que es un color encima del otro son cuatro, sí, amarillo, azul, rojo, y el negro.
Entonces es importante, a algunos estudiantes que hacen pasantía vienen con el conocimiento muy bueno, muy extenso sobre el diseño digital, es decir, la impresión láser, pero en este caso estamos hablando de impresión litográfica, digamos la más tradicional, que se sigue utilizando, primero porque aminora los costos, ¿verdad? Y además, bueno, tiene una serie de beneficios, de bondades. Y si bien han cambiado los soportes de las planchas, o sea, ahora se usan otros materiales, no metal, hay otras modalidades más ecológicas, pero sigue siendo el mismo principio, que es una plancha, ¿verdad?, por cada color que se va superponiendo en la máquina de impresión. Cuando ya se va a realizar el libro, el proceso aquí dentro de la imprenta del Estado Zulia es: recibimos el material ya listo, o tendríamos que editarlo nosotros. Una vez diseñado, editado y aprobado por el cliente, que esa es una de las partes más importantes, se manda a hacer el proceso de STP, que es la digitalización de las planchas. Como es un proceso irreversible, digo irreversible porque ya se está haciendo un gasto bastante grande, creo que es la mitad de lo que es la producción. Ya aprobado el diseño, se manda a hacer esa parte. Luego se compra el material, nuestro libro estándar, media carta en papel bond con una cubierta en glacé 300 gramos full color. Cuando estábamos haciendo el diseño de la exposición museográfica que hay aquí en la imprenta sobre la industria gráfica del Zulia, bueno, encontramos algunos datos bien interesantes, ¿no?, pero referidos sobre todo al siglo XIX. Y lo recordé cuando Pancho Villasmil, conversando, me pregunta: Lucía, ¿cuál es el primer libro del cual se tiene registro que se haya impreso aquí en el Zulia? Y de verdad que lo más antiguo que llegué fue al siglo XVIII. Y bueno, y Alexis Fernández, el director de acervo histórico, también se hace la misma pregunta, lo hemos conversado, y eso es un indicador de la necesidad que existe de investigar seriamente lo que ha sido la industria tipográfica, litográfica, la producción de libros aquí en el estado de Zulia. Tenemos datos interesantes, ¿verdad?, como lo que significó Eduardo López Rivas con su industria tipográfica aquí, lo que fue el Zulia Ilustrado. Todos esos que fueron, que son además de íconos, son también pioneros, o sea, como una actividad pionera en Venezuela, que llegaron a existir en el siglo XIX, ¿verdad?, a finales del siglo XIX, coincidiendo con todo el auge de la actividad portuaria del puerto de Maracaibo, y toda la actividad literaria, de las artes en general. En ese momento llegaron a existir 13, 14 publicaciones periódicas aquí en Maracaibo. Entonces, obviamente, eso nos habla de un interés en la lectura, o de un interés en la industria gráfica, que hoy es necesaria, que necesitamos hurgar en esos orígenes, ¿verdad?, determinar cuál sería ese primer libro. Las nociones que tenemos apuntan hacia un libro, a un devocionario, o sea, un libro de índole religiosa, que es bastante probable, pero obviamente que tenemos que ir hacia allá. Es un proyecto bien lindo que tiene Alexis Fernández, ¿verdad?, de hacer esa investigación sobre la industria gráfica del Zulia, sobre la industria de la imprenta, y se está hermanado con el proyecto de fondo editorial donde está involucrado, liderando, el profesor Temístocles Cabeza, como secretario de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología. Ese fondo editorial, ¿verdad?, apunta hacia lo que ya mencionábamos como las líneas de investigación y de refuerzo de lo que es nuestra memoria histórica, nuestra identidad cultural, nuestra formación como ciudadanos
en valores, rescate y refuerzo de valores. Y bueno, se han planteado en ese fondo editorial una serie de colecciones que además buscan reivindicar a personajes muy queridos y a quienes le debemos mucho, como por ejemplo al doctor Humberto Fernández Morán, una colección en el área científica, a Agustín Pérez Piñango, el que creó el único museo de ciencias que hemos tenido aquí en Maracaibo, y en materia de salud, en materia ambiental, es decir, darle posibilidades a la gente de difusión de conocimiento en todo el espectro humano, para la lectura y para el crecimiento espiritual y material del Zulia.